Hace 40 años, el mundo del videojuego estaba liderado por las arcades y en ella el idioma que se hablaba era el pixel. Pero cuando todos estaban ocupados jugando al Galaga, de la nada apareció un juego con unos gráficos nunca antes vistos, iguales a los dibujos de la tele y con una dificultad infernal. Hablamos, como no, del mitiquísimo Dragon's Lair. ¿Quieres conocer la historia de una de las sagas más icónicas de la historia del arcade? Su creación de mano de los mejores animadores de la época, cómo funcionaba, la reacción del público, cómics, series, merchandising, referencias, spin-off, ports y por qué se ganó el título de juego más injusto del mundo, pues ponte cómodo que comenzamos. Como siempre, antes de coger nuestra espada e ir a salvar a la chica, un poco de contexto. Nuestra historia comienza a principios de los años 80 y tiene como uno de sus protagonistas a Rick Dyer, alguien que solo puedo describir como un soñador. Rick era el presidente de la empresa Advanced Microcomputer Systems y era un creativo encadenado por las limitaciones de su tiempo. Él quería hacer un juego de fantasía inspirado por el juego de texto Adventure, pero los gráficos de los arcades no llegaban a lo que él tenía en mente. Él, junto a su equipo, habían creado conceptos de los personajes, las localizaciones, los monstruos y todo lo demás. Rick tenía más o menos claro el juego que quería hacer, solo le faltaba el medio para conseguirlo. Inventó lo que él acuñó como la máquina de la fantasía, que era un intento de hacer jugable una animación, y lo intentó de muchas maneras, desde rudimentarias máquinas con papel ilustrado hasta un videodisc manipulado que contenía imágenes estáticas y narración. Todo cambió cuando en la Amusement Expo de 1982 vio gameplay del Astron Bell de Sega, un arcade que, aunque en su base era genérico, un shooter de navecita, fue el primero de la historia en utilizar un Laserdisc para combinar los píxeles con vídeos de la vida real, lo que le permitía crear las explosiones más realistas imaginables. Pero aun con el Laserdisc de su parte, la máquina de la fantasía no convencía a nadie. Los inversores hasta abandonaban la sala en mitad de las presentaciones de Rick. Sus conceptos no eran suficientes, necesitaba tener las cosas más claras y sobre todo más calidad de animación y de guión. Es aquí cuando entra el segundo protagonista de nuestra historia, de lejos el más importante de los dos, el absolutísimo genio Don Bluth. Don Bluth es un animador, director, productor, escritor y toda la pesca que entre el 55 y el 79 trabajó como animador para Disney, donde prestó su arte a películas como Robin Hood, Peace Dragon o Winnie the Pooh, trabajando a finales de los 90 en Anastasia, pero aunque parezca sorprendente, su trabajo en Disney no es lo mejor de su carrera. Mientras trabajaba animando Todd y Toby, empezaron a aparecer diferencias creativas entre él y los ejecutivos, lo que lo llevó con 42 años recién cumplidos a abandonar Disney con muchísimo asco por la empresa y crear su propio estudio de animación, Don Bluth Productions. Durante un tiempo, las películas de esta productora rivalizaron con la empresa del ratón, lo que muchos dicen que le llevó a su renacimiento, y es que Don no era un mero animador de Disney retirado, era mucho más, y aquí dirigió y animó clasicazos como En busca del Valle Encantado o Fievel y el Nuevo Mundo. Pero eso sería a finales de los 80, y lo que nos interesa a nosotros es que en el 82 lanzó su primera película, The Secret of NIMH, que llegó a España como Nim, el mundo secreto de la señora Brisby, y a Latinoamérica como Una ratoncita valiente. Rick vio esta película, se quedó completamente absorto por el estilo y la calidad de la animación y sin dudar ni un segundo contrató a Don y a su equipo para animar su juego. Después, inspirado por The Secret of the Lost Woods, juego del que no he podido encontrar ni una foto, llamó a su juego como una de las localizaciones, un tenebroso castillo de fantasía oscura, naciendo así Dragon's Lair. Echemos un vistazo. El juego, que como ya he mencionado se programó en Laserdisc, que era lo que permitía que tuviese esos graficazos imposibles, tuvo un presupuesto de 3 millones de dólares y se tardó 7 meses en completar, lanzándose oficialmente el 19 de junio de 1983. Como todo el presupuesto se fue a la animación, solo tuvieron dinero para un actor de voz profesional, el narrador, y las pocas voces que salen en el juego, que son las del protagonista y la princesa, pertenecen a un editor y a una limpiadora respectivamente. Vayamos directo al asunto. La historia del juego es lo más simple del mundo. Tú eres Dirk, el intrépido, el mejor y más valiente caballero del mundo, que con espada en mano debe adentrarte en el castillo de un malvado mago que en este juego no sale, pero está. Una vez dentro, deberás abrirte paso a través de decenas de salas super variadas, llenas de trampas y monstruos conjurados por el hechicero, para finalmente llegar a la guarida del dragón que le da nombre al juego, donde encontrarás a tu amada Daphne, la princesa, que una vez rescatada dará por finalizada tu aventura. Es decir, que nos encontramos ante el cliché más cliché del mundo, la damisela en apuro y el caballero que va a rescatarla del dragón, pero es que la historia es de lejos lo menos importante del título. Y es que en el gameplay está la magia, ya que con respecto al gameplay no tenemos gameplay, o al menos tenemos poquísimo, ya que nos encontramos ante lo que Rick quería, literalmente una película de animación interactiva.
interactiva. Si echamos un vistazo a los controles del juego original, el de arcade, veremos que hay una palanca y un singular botón titulado espada, y con eso nos teníamos que apañar, ya que Dragon's Lair es realmente una recolección de Quick Time Events disfrazada de juego. El título está formado de escenas, cada una representada por las distintas estancias del castillo. Hay algunas salas que duran apenas un par de segundos y otras que pueden llegar a durar hasta 1 minuto y medio. Si mueres en mitad de una sala, pierdes una vida, de las cuales tenías 3 o 5, dependiendo de la opción que hubiese seleccionado el dueño del arcade, y vuelve al principio de la misma, no al principio del juego, que ya lo que faltaba. Para superar estas salas tendrás que reaccionar como reaccionaría el propio Dirk a los peligros que se tiran encima. Estos peligros pueden ir desde cosas tan sencillas como estar en uno rápido y escoger la puerta correcta, hasta enfrentarte a literalmente demonios y fantasmas. Para reaccionar había que usar la palanca para moverte hacia una de las 4 direcciones o la espada para enfrentarse a cualquier enemigo, algo muchísimo más fácil dicho que hecho, ya que tú podías ver lo que estaba pasando en pantalla, por ejemplo que un demonio estaba subiendo la escalera en dirección a Dirk y tu instinto te decía que tenías que usar la espada, pero el juego solo leía la acción si pulsaba el botón cuando a él le daba la real gana. Esto causaba que el spameo fuese una buena estrategia si tenías muy claro lo que tenías que hacer. Por ejemplo, si sabías que en esta sala tenías que ir 2 veces a la derecha, empezaba a reventar la palanca hacia ese lado y así te aseguraba un poco más de no fallar el timing, aunque esto iba como iba y tampoco era asegurado. Entonces nos encontramos ante la que es la mayor crítica del juego. Aquí no había habilidad ninguna, era simplemente un ejercicio de memorización larguísimo. En algunas de las fases, las primeras y más fáciles, el juego te daba una ayuda, parpadeaba la dirección en la que tenías que ir, la puerta por la que debías entrar o salía una espada en pantalla y con esto y muy buenos reflejos podías ir tirando. Pero este parpadeo también lo utilizaban de trampa, había objetos que parpadeaban, instintivamente les daba y te llevaban una muerte segura, como la botella en esta sala. En las habitaciones más difíciles no había ningún tipo de ayuda, ni parpadeo ni nada, solo te servía el típico truco de ver qué parte de la animación se va a mover porque es obvio por cómo está dibujada y rezarle a todo lo que supiese. Pero es que iba tan absurdamente rápido todo que no valía con reaccionar, tenías básicamente que ver el futuro para predecir qué iba a pasar y qué botón quería el juego que tocase. Y lo digo así porque a lo mejor para ti es obvio que lo que pasa en la pantalla indica espada, te está atacando un bicho, pero realmente la respuesta es ir a la izquierda porque justo en esta escena tienes que huir. O a lo mejor te están atacando desde arriba y tu instinto te dice que tienes que esquivar a la derecha porque hay hueco, pero realmente tienes que esquivar hacia abajo. ¿Por qué? Pues no lo podías saber, simplemente te fastidiaba, perdías una vida y para la siguiente ya te lo sabías. El juego tenía un sistema de dificultad súper curioso, leía tu gameplay y reaccionaba a ello de manera dinámica. Si tenías 5 vidas y perdías 3, durante las 2 restantes el juego se ponía en modo fácil, que te daba más margen de reacción y los timings eran más abiertos, y si llevabas mucho tiempo sin morir pasaba lo contrario y se volvía más estricto. Dragon's Lair en total contenía alrededor de 15 minutos de metraje, de los cuales 12 pertenecían a una run perfecta en la que no morías ni una vez, y había cerca de 3 minutos de animaciones de muerte, ya que cada uno de las decenas de peligros que había en el juego tenía una animación de muerte única. La máquina de arcade tenía una particularidad, como era un Laserdisc y tenía una calidad premium, costaba 50 centavos en vez de 25, literalmente el doble, y los que crearon el juego no eran tontos, querían maximizar las ganancias de su máquina, para lo cual desarrollaron un sistema chulísimo. Las salas del principio y del final, es decir, el puente del castillo y la guarida del dragón, siempre eran las mismas, lógicamente, pero entre medias, para que los niños no memorizasen completamente el juego en orden, las cosas funcionaban de manera distinta. El juego constaba de 3 ciclos y cada uno tenía 2 niveles. En cada ciclo el juego seleccionaba niveles y cuando te lo pasaba entraba al segundo ciclo con otros niveles aleatorios de las distintas zonas. Así, con este algoritmo raro que no termino de comprender, el juego te iba soltando niveles con una aleatoriedad controlada, pero que para el jugador significaba que no podías descansar ni un segundo porque realmente no sabías si detrás de esa puerta había un nivel que te sabía o algo completamente nuevo. Además, como en los 80 no había información ninguna, si nadie de tu círculo se lo había pasado, tampoco sabían ni cuánto duraba el juego ni cuántas salas había, por lo que iban más a ciega aún. Lo único malo que esto traía era que mientras la aguja buscaba la escena, veía una pantalla en negro durante unos segundos que sacaba bastante del juego. Y bueno, no podemos pasar a lo siguiente sin mencionar lo obvio, la joya de la corona que lleváis viendo todo el vídeo, la maravilla de animación, que es sin duda lo mejor del título. Cada escena está meticulosamente construida, se nota que hay un veterano de Disney en el estilo, aunque Don, rival acérrimo de Walt, odiaría ser llamado un animador de Disney, y es que eso a él no le hace falta. El estilo de fantasía oscura del artista sobresale por encima de todo, es una locura que todo esto esté hecho a mano frame a frame. Don tiene fama de animador legendario por méritos propios y no necesita colgarse del par de años que estuvo en Disney. Este es uno de los juegos absolutos de mi infancia y de pequeño me quedaba ensimismado jugando, no solía avanzar mucho pero la animación me hipnotizaba, aunque sinceramente muchísimas me daban un miedo que flipa. El hecho de que tuviese que reaccionar tan rápido
rápido a todo, la ansiedad de la velocidad a la que moría, el Dirk esqueleto y el zombie, los monstruos que daban ni un segundo de respiro. ¡Qué agobio! Me estoy poniendo nervioso de recordarlo. Llegar a la sala del dragón me causaba terror, aunque solo llegaba con la ayuda activada, pero una vez que te lo pasabas te sentías el rey del mundo, aunque bueno, suficiente de mi experiencia, toca repasar la del público general de los 80. Y es que fue algo de estudio, el juego fue un bombazo como pocos, los dueños de los arcades debían gastar un extra porque la máquina al tener un Laserdisc era carísima, pero merecía la pena por la cantidad de público que atraía. Costaba el doble, los inexpertos morían al instante y como las vidas y el dinero volaban tan rápido, los jugadores ciclaban a una velocidad de vértigo. De normal, esto llevaría a que el juego se quedase vacío, pero la calidad de la animación atraía demasiado y todos querían verla, por lo que era normal que la gente se amontonase a ver jugar al siguiente, lo que atraía miradas curiosas y más jugadores, un círculo vicioso. Esto era tan común que hasta lo referencian en Stranger Things, donde llaman al juego estúpida cosa, cara e injusta. Y hablando de referencias, Padre de Familia imita a la perfección una sala, pero plano a plano, Y la escena de los Simpsons donde Milhouse llega a un arcade en el que mete una barbaridad de monedas para avanzar 2 segundos, también se dice que es referencia al Dragon's Lair. Todo esto si es que la máquina iba, claro, ya que como he dicho, al tener que dar tantos saltos el lector alrededor del disco para encontrar las secuencias que tocaban, se deterioraban muchísimo más rápido que si tuviese una lectura normal y se rompía facilísimo. Y su volatilidad no era su único negativo, ya que la gente que lo detectaba de verdad. Si buscas en internet hay muchísimas personas que se quejan y recuerdan el juego con odio por haberle hecho gastar tantísimo dinero sin avanzar virtualmente nada. Cosa que realmente también le ayudó, ya que otra de sus bazas para el boca a boca fue su dificultad. Todos los pros querían probar suerte con el que se consideraba uno de los juegos más difíciles jamás creados. Título que le duró poco tiempo, ya que realmente una vez te lo sabía era imposible perder, y con las guías que sacaron en años venideros había gente que iba al arcade y con 50 centavos se tiraba repitiendo en bucle el juego hasta que le apeteciese. El título que sí que perduró es el de arcade más injusto de la historia, ya que aunque había titanes de la complicación como el Ghosts 'n Goblins, nada se igualaba a estos dibujitos en los que tu habilidad contaba más bien poco y lo que premiaba era la memoria, tener mucho dinero y que a la máquina le apeteciese funcionar. Pero quitando sus fallos, que existen y hay que mencionarlo, fue un exitazo como poco, un juego de culto, todos querían jugarlo, todos lo habían probado, se convirtió en el arcade número 1 en todo Estados Unidos y fue reconocido como el juego que más influyó en la industria de todo 1983. Es que su hegemonía fue tal que los demás juegos empezaron a perder fama por parecer primitivos al lado de sus animaciones, y según sus creadores el motivo de su éxito, además de sus impresionantes y nunca antes vistas animaciones, fue uno que nadie espera: la princesa Daphne. Como el estudio no tenía dinero para nada, modelaron a Daphne utilizando una modelo de una revista de Playboy como base, y se nota, lo que creó la que se define como la damisela en apuros perfecta y una de las mujeres más atractivas de la historia de los videojuegos. Supongo que la veían en la intro, que si no metía dinero se repetía en bucle, porque aunque en posteriores versiones aparece en el lateral del arcade, en la original no sale, y según sus directores, sus palabras no las mías, estaba tan buena que la gente metía dinero solo para intentar rescatarla y ver todas sus escenas. Cosa que me extraña, porque vale, la princesa va básicamente en pelota, entiendo que con 11 años en los 80 ves esto y el cuerpo te dice cosas, pero es que si no llega a la sala del dragón, en el juego sale 4 segundos contados, todas las veces de lejos y en miniatura, no te da tiempo a verla y menos a quedarte con la copla mientras se te está cayendo el techo. Y ya te digo que al dragón no llegaban, y menos jugando con una mano, aunque si llegaban serían recibidos con alrededor de 48 segundazos de Daphne. Espero que le haya merecido la pena las 4 horas de juego y los $176 invertidos. Quitando la anécdota de la princesa, quiero que comprendáis la seriedad de lo impactante que fue este juego cuando salió. En 6 meses generó más de $100 millones, vendió más de 15.000 arcades y es uno de los únicos 3 juegos que están guardados en el Smithsonian junto al Pony y al Pac-Man. Parecía que de la nada habíamos encontrado la nueva cara de los videojuegos y lógicamente no tardaron en declarar que habría secuela, cosa que se hizo muchísimo de rogar, pero tras 7 años, en 1990, llegó oficialmente. Echemos un vistazo. Dragon's Lair 2 Time Warp, que llegó a España con el sobrenombre de la máquina del tiempo, duraba un par de minutos menos si lo hacías perfecto, a nivel de juego es prácticamente lo mismo y solo tiene 3 diferencias dignas de mención. La primera es que en esta ocasión los niveles están en orden y se repiten siempre igual, la segunda es que para llegar al final tienes que coger tesoros que están por ahí escondidos y si llegas al final y no los tienes se te lleva a la sala donde está el que te falta y tienes que terminarte el juego de nuevo, y la tercera es que como en esta ocasión no había salas randomizadas, para añadir dificultad y ganar dinero en el arcade, en cada partida aleatoriamente algunas escenas estaban en modo espejo, para que si te memorizaste que había que ir a la izquierda en esta vida tocase ir a la derecha por si te pillaba con la guardia baja. Aunque bueno, menciono el arcade, pero este juego salió antes en Amiga, Atari ST y MS2, ya que para arcade tardaría un año entero
primero en llegar. Supongo que para un año antes del lanzamiento ya tendrían la animación completa hecha, porque los juegos de sobremesa son la animación de arcade pero calcada por encima con un píxel feísimo y en algunas ocasiones prácticamente la mitad de contenido. Repasemos la historia, que en esta ocasión es algo más original aunque no mucho. La princesa y el caballero se han casado y han tenido un total de 10 hijos, no han perdido el tiempo. Lo que hace que, si se pusieron al lío nada más terminar el primer juego y a no ser que haya gemelos, que es difícil señalarlo porque todos son casi iguales, coloca la historia casi una década en el futuro con respecto al primer título. El mago tenebroso Mordroc ha secuestrado a Daphne, que no ha perdido la figura después de 10 partos, eso sí que es magia. Quiere casarse con ella utilizando un anillo que la transforma en monstruo y la ha escondido en los confines del tiempo para que no le encuentre nadie. En la primera escena, Dirk huye despavorido de su suegra, que la persigue hasta el castillo del primer juego, donde encuentra una máquina del tiempo que utiliza su espada como mando, consigue escapar y de aquí viajamos por diferentes planos hasta llegar al villano. Como he dicho, siempre en el mismo orden, pasamos por la prehistoria, el país de las maravillas, el jardín del Edén, un plano dominado por Beethoven y el antiguo Egipto, hasta que llegamos al castillo de Mordroc, que consigue ponerle el anillo a Daphne. Peleamos con el brujo mientras esquivamos a nuestra temporalmente monstruosa amada, le quitamos el anillo a ella, se lo ponemos a él, huimos y nos reencontramos con nuestra familia en un final perfecto. La reacción del público a este juego fue definitivamente diferente al primero. Para empezar, salió fuera de arcade, lo que hacía que si te lo comprabas pudiese jugar sin parar hasta que te lo pasases, lo que le quitaba toda la magia. Pero es que cuando salió en arcade había pasado casi una década desde el original. Habíamos pasado de una época en la que la NES solo existía en Japón y el Super Mario ni se había lanzado, a otra en la que ya existía la Super Nintendo. El panorama de los videojuegos no era el mismo ni de lejos. Los arcades aún funcionaban, sí, pero Dragon's Lair es ese tipo de juego que tiene truco, siendo ese truco su animación, que solo funcionó una vez y la segunda es muchísimo menos impresionante que la primera. El segundo juego fue el arcade más jugado de su mes de lanzamiento, pero ya no sorprendió a nadie, había pasado demasiado tiempo, habían creado otro en su género y recibió críticas simplemente buenas. Si el primero se llevó 9 y 10, este obtuvo muchos 6, algunos 7 y poquísimos 8. Y bueno, esa es la historia de los que son sin duda alguna los dos mejores Dragon's Lair y los que se consideran la línea principal de la franquicia al ser los dos únicos que están animados al completo por Don Bluth y su estudio. Pero la saga es muchísimo más grande de lo que parece, aunque muchos crean que solo existen estos dos juegos, aún quedan muchísimas cosas por cubrir, así que a continuación repasemos todos los juegos que nos han contado las aventuras de Dirk. Al lío. Empecemos por los ports. El primer juego, al ser uno de los juegos más icónicos de la historia y poder ser manejado por literalmente un botón y la cruceta, ha sido porteado a absolutamente todo lo posible, teniendo, no engaño, más de 70 versiones, con algunas siendo más interesantes que otras. Por poner algunos de los más curiosos, porque lógicamente no puedo mencionar los más de 70, este juego ha salido en todo tipo de móviles y iPads, en la Wii, la DS en formato físico, la DSi, en la Xbox con el Kinect, en la Play 4, la 3, la PSP y en todo tipo de ordenadores con Windows y Mac. Y por supuesto también salió en consolas con CDs como la Sega CD, la Jaguar CD o la 3DO, si es que hasta salió para reproductores de DVD a secas. Estos que menciono son ports en los que por la capacidad de sus máquinas podían simplemente portear las animaciones originales al completo, pero cada una tenía sus cositas, como por ejemplo la DS con las vidas, puntuación y nombre de la sala en la pantalla de abajo. Si os estáis preguntando cómo puede ser que un juego del 83 de arcade sea un juego de mi infancia, si yo, aunque mi voz indique lo contrario, nací en el 2000, es porque en mi casa tuve la suerte de tener estas pedazos de ediciones de la mítica FX. Aquí pude disfrutar decenas de veces del primer juego, el segundo y de Space Ace, que salió 4 meses después de Dragon's Lair y que al estar animado al completo por Don Bluth y tener la misma calidad, se suele considerar parte de la saga y cuenta como el tercero de la trilogía principal. La premisa era muy parecida, solo que en el espacio manejábamos a Dexter, mejor conocido como Ace, que debía rescatar a su amada Kimberly del comandante Worf, que quiere transformar a toda la humanidad en bebé. Al principio el rayo infantilizador te medio golpea y te convierte en adolescente, pero a lo All Might puedes energizarte y volver a transformarte en ciertas escenas, aunque no siempre es la opción correcta. Es un juego genial, bastante más completo que Dragon's Lair al tener dificultades y distintas soluciones para cada sala, y llegó a alcanzar una fama parecida con ports y adaptaciones, pero como me meta en esta madriguera no salgo. Estas ediciones de FX venían remasterizadas, adaptadas a PC y dobladas al castellano. La voz de Daphne no la reconozco, pero Dirk es David García Vázquez, que tiene muchos papeles, pero en Dirk escucho a Goofy, y por poner otra, Mordroc es Pedro Simpson, es decir, el señor Barnes. Pero lo mejor de todo esto es que aunque FX Interactive fue declarada insolvente en 2017 y por desgracia ya no existe, la página web de la trilogía junto a otras siguen en pie con el formato exactamente igual al de la época. Aquí podemos ver no solo cosas súper nostálgicas como fondos de pantalla, sino información detallada de cómo remasterizaron, doblaron y adaptaron el juego e incluso cambiaron los carteles pintando por encima para que todo estuviese en castellano. El trabajo y el cariño que FX puso en estos juegos es impresionante, tienen hasta un apartado de información
información sobre la franquicia. Te lo puedes leer todo en alrededor de 10 minutos y si te está gustando el vídeo, aparte de darle al like y suscribirte, una visita a esta página es un acierto asegurado. Vamos ahora con uno que me parece súper interesante, el port de Game Boy Color de Capcom, que es de nuevo el mismo juego, pero como lógicamente la consola no tenía potencia para mostrar las animaciones, las rehizo completamente. Es impresionante ver este juego porque es que es lo mismo pero trazado por encima con píxeles, el trabajazo que tuvo que haber detrás me deja patidifuso. Estas versiones pixeladas con variante calidad también se pueden ver en muchísimas ediciones de sobremesa, ya que salió en Spectrum, Commodore, Amstrad y todo este tipo de máquinas, ya fuesen cartuchos, casetes o disquetes. Hay hasta una arcade súper chiquitita que tiene el juego tal cual y es monísima, mide menos que una mano. Dragon's Lair 2 también tuvo ports, pero muchísimos menos, y si no me equivoco, como ya estábamos en otra época, a diferencia del primero, todos los ports son simplemente el juego de arcade pero con más o menos resolución y no hay ninguna cosa rara, así que podemos pasar a los demás. Porque no solo de ports vive la saga y salieron unas cuantas entregas que supongo que se pueden considerar spin-offs, comenzando con el juego de la NES, que era una cosa horripilante. Se ve genial, sí, pero es infame, injusta, con controles pésimos y para nada divertida, y si queréis saber más de ella os recomiendo el vídeo del Angry Video Game Nerd, del original o el nuevo. En Game Boy original hicieron un poco lo del Super Mario Bros. 2, que fuera de Japón nos llegó como una reskin del Doki Doki Panic, ya que este juego es realmente un cambio de traje de un juego de Spectrum llamado Roller Coaster. Lo llamaron Dragon's Lair The Legend y no tenía nada que ver con el juego original, más que llevaba un monigote que medio se parecía al reflejo de Tyr en un espejo de la feria, ni hay Daphne ni dragón y era muchísimo más difícil que nada de lo que hayamos visto. En Super Nintendo nos llegó otro plataforma de los mismos creadores del de la NES, no es nada del otro mundo y según he leído sigue siendo increíblemente injusto y difícil, pero al menos se ve algo más bonito. Apartándonos de las plataformas y acercándonos más al juego original, tenemos Escapa del Castillo de Singe del 87, como salió antes que La Máquina del Tiempo originalmente se llamó Parte 2, pero no es la secuela oficial. Este juego salió en dos versiones, para máquinas de 8 y 16 bits y tienen historias distintas. En la primera versión, la más primitiva, tienes que volver al castillo a recoger una marmita de oro y escapar y todo es bastante distinto por las limitaciones técnicas. En cambio, en la versión de 16 bits tenemos algo súper parecido a la versión de arcade y la historia es básicamente la misma, excepto que tenemos que rescatar a Daphne de un cambiaformas, no del dragón, y muchas de las escenas son iguales. La versión de 8 bits dura como 15 minutos, pero la de 16, si la haces bien entera, son unos impresionantes 5 minutos, y en general, sorprendentemente, se llevó nota altísima y tuvo una recepción bastante positiva. Aunque también es verdad que se criticó mucho lo poco interesantes que eran ambos títulos a nivel de gameplay y rejugabilidad, vamos, lo mismo que le pasa a todos los demás de la saga. En 1992 se lanzó Dragon's Lair 3, La Maldición de Mordred, sí, una tercera entrega oficial, aunque no llegó a arcade y no tiene animación de Dawn, así que no se suele tener en cuenta. La historia nos lleva a enfrentarnos a la hermana del malo de la segunda entrega a través de un juego que dura unos 4 minutazos, que recicla la mitad de la segunda entrega pero añadiéndole un par de escenas nuevas, que se llevó unas notas horribles y que es súper olvidable. Realmente no cuenta como juego de Dragon's Lair, pero en 1993 solo para Europa y exclusivo de Game Boy se lanzó Frank y Joe and Dirk con The Tiles, un juego de puzzles que tiene como mascota a Frankie del Dr. Franken, a Joe de Joe and Mac y a nuestro caballero favorito, que quitando eso no tiene nada que ver con la saga. Y para terminar tenemos la ultimísima entrega no port de la saga, que salió ni más ni menos que en 2002 para Windows, equipo original, GameCube y PlayStation 2, y es que por primera vez para la saga tenemos un juego de aventura en 3D. Dragon's Lair 3D Regreso a la Mazmorra es el único juego, quitando los dos originales de todos los que hemos mencionado, que volvió a contar con Dawn para hacer animación original después de una década, tanto para el inicio del juego como para el final, y eso ya indica el cariño que se le puso al mismo. Además, no sé cómo lo hicieron, que si en el primer juego tenía poca ropa, en este Daphne tiene incluso menos, y lo último que hace el mago una vez lo derrota es darle en el culo sin ningún motivo. No entiendo nada y lo entiendo todo. La princesa es de nuevo raptada por los dos villanos y deja atrás un colgante que le permite hablar con Dirk durante todo el juego, comunicándole que Mordroc se ha hecho demasiado poderoso y necesita encontrar la esencia del dragón para poder con él. Este juego me parece una pasada porque los gráficos tienen un cel shading precioso que le acerca mucho a la animación original, y en él recorremos el castillo original teniendo muchísimas referencias a las salas que pasamos en el arcade y a los enemigos que nos enfrentamos, hasta la muerte es la misma. Hay puzzles, quick time events, combate, bosses, power-ups, coleccionables, skins, y aunque no he jugado, por lo que veo no parece un mal juego. Dura 2 horas, la gente dice que es súper difícil y recibió críticas mediocres tirando para negativas. Con eso hemos repasado al fin los 43 años de historia que lleva la franquicia en el ámbito de los videojuegos, y lo digo así porque antes de terminar aún nos queda por repasar un par de detallitos: la serie, los cómics, libros, merch y los muchísimos intentos de película. ¡Pa'lante! Empezamos con la serie de animación, que se estrenó a finales del 84, un año después de la salida del juego, y existe meramente porque el
estudio de Don necesitaba dinero después del colapso del mercado del arcade y vendió la licencia de la franquicia. Esta serie podía haber sido realizada por Hanna-Barbera o por Marvel, pero la carrera la ganó el estudio Ruby Spears y daba igual cuál ganase porque Don la odiaba de todas maneras, alegando que la animación era muy minimalista en comparación a lo que él hizo para el arcade, pero tiene un par de cosas a tener en cuenta. Lo primero es que esta serie le dio nombre tanto al dragón, Sinch, como al caballo de Dirk, Bertram, y estos nombres se considerarían canon y se utilizarían durante el resto de la vida de la franquicia. Además, también cambió todos los diseños. Las mangas de Dirk pasaron a ser blancas en vez de plateadas, todo perdió muchísimo detalle, cosa lógica por el formato, y su cara, madre mía, es completamente otra, no parece ni el mismo personaje, está horrible. Y lógicamente, el traje original de Daphne, si se le puede llamar traje, no iba a poder ser emitido en televisión en horario infantil, así que a ella la cambiaron por completo, le pusieron un vestido rosa y una tiara, que la verdad es que aunque me guste el original porque es muy de su época, es un cambio de diseño que también me gusta mucho. Una cosa que me encanta es que de igual manera que en la serie animada de Wall-E tenían momentos que imitaban los libros y te ponían a buscarlo, aquí también tenían momentos en los que imitaban el juego. En los parones para los anuncios, Dirk tenía que realizar una elección, entonces en tu casa tú escogías el camino que debías elegir y a la vuelta veías todo lo que pasaba en cada camino y al final el correcto. Aquí salen muchísimos de los monstruos y localizaciones del juego, pero también crearon personajes nuevos como el escudero de Dirk o su rival Sir Hubert. Esta recibió críticas súper negativas, decían que las historias no tenían sentido ni gracia, que la animación y la actuación de voz eran paupérrimas y que en general esta serie no tenía ningún motivo para existir, lo que explica que la serie durase poquísimo, tuvo tan solo 13 episodios y se emitieron todos entre septiembre y noviembre, lo que indica que estuvo en emisión apenas 3 meses. Aunque después de eso, supongo que queriendo aprovechar la licencia, Dirk empezó a aparecer en anuncios de la cadena y en bumpers comerciales. A día de hoy puedes encontrar todos los episodios en DVD y en plataformas de streaming bajo el sello de Hanna-Barbera, parece que al final se hicieron con los derechos, así que yo creo que merece la pena echar un vistazo. Los cómics se lanzaron en 2003, teniendo un total de 6 entregas distintas y a diferencia de la serie fueron muy bien recibidos y añaden cosas a la historia de la franquicia que a los fans les gustaron bastante. En esto se refuerza más el hecho de que Dirk no es un héroe patoso, sino que es genuinamente el mejor caballero del reino y está todo el rato soltando pullitas y siendo el más listo e ingenioso del lugar, al contrario que en los juegos que de primeras puede parecer un pringao. De igual manera, Daphne gana infinita personalidad en comparación a su contraparte del arcade simplemente por el hecho de que sale más de 40 segundos, siendo una mujer mucho más fuerte que se vale por ella misma, ambas cosas en mi opinión muy positivas para los personajes. Me he leído un par y tienen un dibujo genial, me resulta súper raro ver a Dirk sin el casco, aunque en el juego a veces se le vea el pelo y la historia aquí es la misma que el juego, pero nos enseñan que Dirk ha matado a 1000 dragones en su vida y Sinch es el padre de todos ellos y por ende el más fuerte. Recupera muchos de los personajes de la serie de animación y los hace mucho más interesantes, además de enseñarnos el por qué Sinch hace lo que hace, y el motivo principal es venganza. Dirk ha matado a decenas de su familia, así que ahora quiere matarlo a él. Pero también nos enseñan que quiere secuestrar a Daphne porque quiere añadirla al harem de princesas que lo sirven, harem que en el cómic de manera humorística nos muestran como algo inofensivo para ellas, donde se lo pasan jugando a peleas de almohada y bien cuidadas. Tiene muchísimas partes originales y personajes nuevos, pero una vez que el prota entra en el castillo vemos muchas salas exactas al juego, que me encanta, porque así podemos leer lo que Dirk pensó cuando nos la pasamos en el arcade. Recupera hasta elementos del juego de la Play 2. También hubo un cómic de Space Ace, bastantes libros y cosas como casetes que contaban la historia, y siendo que todo esto estaba pensado para intentar realizar una película, que por desgracia nunca salió a la luz. Esta película se supone que entraría en profundidad en la relación de ambos protagonistas y con todos los datos que se tienen de ella podría hacer otro vídeo entero, hay una barbaridad de conceptos, actores de voz confirmados, la historia está completa, vamos, todo. Desde 2015 Don ha intentado hacer la película a través de Kickstarter, pero nunca ha conseguido recaudar lo suficiente, y lo último que se sabe de ella está en su autobiografía del 2002, donde dice que generaron $731.000, pero que ningún estudio quiso comprar la idea. Y para finalizar, en el apartado del merch, lo que sí que consiguieron fue lanzar una línea de figuras en el 83 que está bastante chula y que se compone de Daphne, Dirk, Mordroc y Sinch, con accesorios como uno de los hijos de Sinch, espadas del tesoro y demás, siendo que también hay figuras de Space Ace. Hay un par de estatuas más grandes, pero son cosas súper exclusivas y que dudo que existan apenas unas cuantas, también hay ropa, he encontrado estas cartas y seguramente habrá alguna cosilla más, pero poco. Y ahora sí, creo que hemos repasado absolutamente todo lo que hay que repasar de una de mis franquicias favoritas de la historia de los videojuegos, o al menos lo he intentado, porque ha acabado siendo muchísimo más grande de lo que me pudiese imaginar. Dragon's Lair es una saga impresionante, que rompió todos los esquemas que se tenían cuando salió y que tiene absolutas obras de arte, pero por desgracia, tras 43 años de historia, solo podemos rescatar como cosas dignas de repasar a día de hoy todo en lo que participó Don, es decir, los dos juegos de arcade, Space Ace, el de Play 2 y los cómics. La saga sacó su obra magna como primera entrega y se tiró 4 décadas intentando
intentando alcanzar el alto en su carrera sin conseguirlo, obligada a repetir sus años de gloria sacando el primer juego una y otra vez. Aún así, tenemos que darle las gracias a Don Bluth por habernos ofrecido estas obras maestras, algo completamente único que me recuerda mucho al bombazo que fue Cuphead en su momento, por lo que solo nos queda despedir a los personajes tan icónicos de esta franquicia, y algo me dice que no será para siempre, ya que los cómics y juegos siguen siendo reeditados, Don sigue vivo y conociéndolo va a intentar vivir lo máximo solo para no encontrarse de nuevo con Walt. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Madre mía, a mí me encanta Dragon's Lair, pero no tenía ni idea de que me iba a meter en este pedazo de madriguera al tratarlo. He tenido que recortar en algunos temas, pero espero que lo entendáis. Es que en el vídeo hablo más tiempo del primer juego de lo que dura el juego en sí. Antes de la despedida, dar gracias, como no, a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, a los fans de los retro, a los maestros de los retro sacrificios, de CDI, George for Fire, Majestic Skull, Patata, Band, Pelusa X, Regigan, Blue Jester, Lipali, Ponce, Sitz Lara, Brim, Arlagraña, Demington Jack, Kenichi, Emichakakun, V Marco y Blingy. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro Black Shiron, Arlet Atli, Telian, Siri, Iron Jet, Joana Martínez, Memi Bolilla, Matías Nicolás Parreiro, Dapper, El Gordo Ciclón, Nacho Ar, Iván Malarde, Coita V, Aleto 911, Agustín Miranda, Bot Queen, Octavio Mauri, El Danis Idiota, Señor Robot, Bluehul, Nico Raptor, André, Gato Naranjero, Derek Fan, Swix, Albertolomeo, Kimei Liendro, Nacho Schaffel, Radish, Provenza, Diego, Sabaini, Tapagón, Nadia Pastelito, Choque, Lucio, Valentín Balompié, Gonzalo Nieto, Rubén Guzmán, Nido, Rafa, J, Alex Severino, Nia, Camcharm, Tobías, Clocket, El Fran, Giro, Levin, Félix, Isanjeru, Arián Gómez, Hakimi, Pato Blorer, Keviroz, Chavin, Tangi Mandarina, Lautaro Jin, Shindo L, Nicoluti, Teichi Hikari, Ángel Gael, Anita, 666 Hellcat, Ignacio, Mimisayo, Estoy Fuera de Órbita, Maleficarum, Termoshead, Juan Esteban, VNTC, Swagger Fran, Jane, Yoshinobu, Chocomin, Temacardón, Lautor Allende, Morgan, Quip YouTube, Joaquín Moyano, Esteban, Viante V, Luna Dark, Alzari, Akiyama Chris, Ramicida, Burger, League, The Star Blue, Yael, Iván, Jate, Jaston Rodríguez, Condon Bonnie, Gamer, Deck Dragon, RB2600, Demian, Alexito, Gamemaker, Andrés F, Penta, Sofía, Sing Your Teeth, Facu Vanegas, Mr. Fettuccini, Godig, Roxy, El Papu, Meta, Luis Serrucha, Apolo Polo, Martín Zanaya, JS Mega, Estrella, Valentín Beloli, Adriano, Benry, Daskel Chat, Morales, ALM, Gonza Montiel, Nene Chido, La Loca R, Lil Lugue, Guián, Olivia Neutrongón, Galaxias Congeladas, Bagilau, Sierra Heights, Alejandro González, Ryder, Daniel Jennings, Blue Grape y Otomo Syndicate. Sí que es verdad que los juegos retro a secas no son muy mi contenido, porque creo que ya hay muchos otros canales que los cubren mejor que yo, pero ¿qué otra saga os gustaría ver analizada? Después de esta me ha picado el gusanillo. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo. Sois los mejores, nos vemos la semana que viene. Chao.